tardes, amados hermanos de Tierra del Fuego, especialmente de Río Grande, a mis amigos, a mis queridos, a mis conocidos. Prontito vamos a estar por allá, pero a pedido de Lucía y Gustavo quería contarles esta historia, cómo comienza el ministerio. Sé que la están pasando bien, sé que están seguramente degustando algo extremadamente rico. Eso generalmente no falla. Estamos en el templo trabajando a vísperas de este 9 de julio. 9 de julio que es muy importante para nosotros. Para mí es una fecha emblemática, no solamente por el bicentenario de la nación y lo que eso lleva a la declaración de la independencia, sino a la historia del mensaje de salvación. Se las quiero contar mientras que ustedes están ahí disfrutando de esta hermosa tarde. El mensaje de salvación comienza en el año 79, 9 de julio del año 79. Pero nos vamos un poquito más para atrás. Mi papá era pastor de los Hermanos Libres. ¿Por qué de los Hermanos Libres? Porque él se convierte de una manera un poco rara. Mi papá era policía y entre los brujos que él le iba llevando arrestando en nombre de que curen a mi mamá de un problema que tenía, de un trabajo de hechicería que le habían hecho a mi mamá, brujo que no la podía curar, la metía presa, y entonces él había dicho, siempre comentaba que el día que consiguiera que alguien cure a mi mamá, que en ese tiempo era su novia, él se iba a convertir. Uno de mis tíos, todos de familia judía, lo invita a escuchar unas palabras de un hombre que era un artista, un pintor de cuadros. Los invita para que vayan ahí porque él iban a encontrar la respuesta. Él dijo que nunca, siempre dijo que no. Sin embargo, un día mi mamá no aguantaba más con su trabajo que le habían hecho en la cabeza y fueron a verlo. Y el día que mi mamá entró a esa casa fue totalmente sana. Por aceptar lo que sus labios habían dicho, mi papá tuvo que concurrir a ese lugar y a partir de ese momento se convirtió a Cristo. Poco tiempo después, este hombre se enferma y la familia lo lleva a Capital Federal, entonces se quedan sin pastor. Eran 7, 8 amigos que uno de ellos pertenecía a la iglesia de los Hermanos Libres y decidieron juntarse y armar una iglesia que tenía muchas bases en los Hermanos Libres. Esto fue en la ciudad de Uxo, iglesia que todavía está, templo que está. Bueno, comenzaron ahí, trabajaron. Uno de los que yo sé que iban a ese templo era el papá del evangelista, del que fue después evangelista Carlos Anacondia, era amigo de mi papá. Mi papá tenía amistad con los Anacondia. Y trabajando mi papá en esa iglesia, un día dice Dios que tiene que renunciar. Y un sábado renuncia y al miércoles lo llaman para que se haga cargo de una iglesia en Temperley. La iglesia de Temperley era una iglesia tradicional inglesa de la Misión Cristiana Evangélica Argentina. Estaba en la iglesia en la calle Guido 731 y comienza ahí un nuevo tiempo para mi familia. Nosotros éramos niños, yo estaba muy acostumbrado a la escuela dominical de Uxon. Me llevan a una iglesia donde todos los miembros que había eran 7 hermanas mayores. En algún mensaje puse 7 viejas, pero no es así, viejos son los trapos, me enseñó mi mamá. Y recuerdo que llegamos al culto del miércoles y era el culto de oración y había 7 mujeres. Y entonces dije, bueno, el viernes en el culto de jóvenes, el sábado en el culto de jóvenes voy a ver a toda la iglesia y el culto de jóvenes eran las mismas 7 mujeres. Y en el culto de la Santa Cena que se hacía los domingos a las 10 de la mañana eran las mismas 7 mujeres, y en el culto de la noche, en el central, donde yo dije, voy a encontrar a toda la gente, eran las mismas 7 mujeres. 7 mujeres fanáticas, aleluya, gloria a Dios, con todas estas cuestiones que nosotros hoy o en aquel momento le querían decir, pero 7 mujeres llenas de Dios, que oraron para que hoy nosotros estemos acá.
Tal vez vos, que estás ahí en Río Grande, tremendo esto, ¿eh? Tal vez hoy estás disfrutando algo, pero tal vez alguna oración de ellas tuvo que ver para que vos hayas llegado a los pies de Cristo. Y esto es maravilloso, esto es el reino de Dios, lo incomprensible. Comienza mi papá a trabajar en una iglesia tradicional, cómoda, tranquila, y lo invitan a una reunión de pastores en Quilmes, porque iba a venir un evangelista y iban a hacer una campaña. Mi papá jamás había estado en una campaña, no tenía idea de cómo se armaba una campaña, pero él empezó a escuchar. Y en lo que escuchaba era, el evangelista era embajador de Panamá en Bolivia. Un hombre que vivía en un lugar bien, obviamente se entiende cómo vive un embajador. Entonces acá decían, bueno, tenemos que alojar al embajador. Y dice que había pastores que levantaban la mano y decían, bueno, yo lo puedo alojar en la habitación de atrás de mi casa, pero si quiere venir al baño tiene que venir a esta casa. Otro decía, yo puedo hacer que comparta el departamento con mi suegra. Mi papá escuchó esto, levantó la mano y dijo, yo consigo una casa en Quilmes, en el centro de Quilmes. Al rato, ¿con qué lo vamos a mover? Y yo tengo un Citroën, yo tengo un 128, yo consigo un auto para que se traslade. Así que fue hablando y consiguiendo todo. Entonces cuando tienen que elegir al presidente de la campaña, la comisión directiva, uno de los pastores emblemáticos del evangelio pentecostal, Carrevedo, dice, mire, yo la verdad que no tendríamos que votar porque el que consiguió todo es este hombre, que no lo conozco, pero si este hombre consigue todo, que sea el presidente. Entonces, de golpe, mi papá queda en una campaña, presidente de una campaña de pentecostales. Lo gracioso de esto y anecdótico que cuando termina esa reunión, a los 2 días que se juntan para hablar y todo, le dicen a mi papá, le dice Carrevedo, me imagino que vos hablarás en lenguas. Y mi papá le dice, no, no sé lo que es eso. Entonces, perdón que me río, es con respeto, pero lo sientan en una silla y le empiezan a orar 4 o 5 pastores. Y querían que hable en lengua, y mi papá no hablaba nada. Entonces, ¿y Jorge? Y mi papá dice que respondía, y nada. Dice, ya está, ya te voy a hacer. Y entonces, literalmente esto, le empiezan a hablar y le empiezan a pegar en la boca. Pa, pa, pa. Y dice que después del 4.º golpe que recibió en la boca, mi papá dijo, o empiezo a decir algo, o me rompen toda la cara. Entonces empezó a decir, bla, bla, ay. Y entonces, ahí está. Ahí recibió el don de lenguas. Así que ese fue el bautismo a golpes de mi papá. Comienza, llega el evangelista. Y de los que él había conseguido las cosas, que eran los Anacondia, los que eran sus amigos, los invitan, se convierten en la campaña, Diego Topkin, Néstor Picinis, Carlos Anacondia, Ernesto Stravis, hombres fuertes de Quilmes, de la sociedad de Quilmes, y se convierten, se llenan del Espíritu Santo, horas hablando en lengua. Yo recuerdo esto, era chiquitito, 9, 10 años, horas, hablaban en otros idiomas, tremendo, cosas que no habían parecido. Cuando el evangelista oraba, la gente se caía, hizo campañas, todos los lugares llenos, abarrotados de gente, tremendo. Estos que se convierten comienzan a venir a Temperley, a la Guido 731, y era muy gracioso, porque era mitad de la iglesia ortodoxa, mitad de la iglesia nueva pentecostal. Entonces cantábamos himnos en Guido con armonio, y cantábamos los himnos y todos serios. Y después empezamos a cantar los coros pentecostales, pero los que cantaban los himnos se quedaban sentados. Los hermanos de Quilmes se juntaron en la panadería de don Ernesto y decidieron que querían tener un pastor y querían tener ellos su propio lugar de reunión. Y lo eligieron a mi papá. Pastor Jorge fue el pastor, empezaron en la panadería y mi papá tenía un negocio de fotografía en la calle Garibaldi 122 de Quilmes. Esa casa de fotografía, en el fondo, en la parte de atrás, había sido una casa política, del Partido Comunista. Así que alquilaron ese lugar, una pieza chiquitita, donde se empezaron a reunir. Y se reunieron ahí, eso era increíble,
manifestaciones del diablo, liberaciones, tremendos, sanidades. Vos tenías que ir con casco a esa iglesia porque te pasaban las sillas por arriba, los endemoniados, te rompían la ropa, muy fuerte. En ese momento había que poner un nombre a la iglesia. Y entonces le ponen Iglesia Evangélica de Quilmes. Pero ¿qué pasó? Los hermanos libres que estaban en la calle Olavarría se llamaban Iglesia Evangélica de Quilmes, y los hermanos que eran de la Renovación se llamaban Iglesia Evangélica de Quilmes. Se pusieron de acuerdo, se pelearon, no se pusieron de acuerdo, había que cambiar el nombre. Para ese entonces, mi papá había sentido que tenía que tener un programa de radio y arrancó a buscar programas de radio en las radios seculares, a lo cual un nefasto hombre de la dictadura militar, don Julio Marvis, le dijo textualmente a mi papá: yo le aseguro que usted nunca va a tener un programa de radio. Y mi papá se quedó con eso, se quedó orando, y un miembro de la iglesia, de esos que raros, les hablan de un hombre que tenía programas, podía conseguir programas de radio en Uruguay. Entre ellos un relator de fútbol que transmitía a Quilmes, y por medio de él consiguieron poner el programa en una radio uruguaya, Radio Real de Colonia, 1650 del dial. Se grababan los programas, se llevaban a donde hoy es Puerto Madero, de ahí salía una lancha, llegaba la lancha, todo en cinta abierta, llegaba la lancha a Uruguay y se ponía el programa a las mañanas. 1:15 del mediodía salía. Había que ponerle un nombre al programa, se le puso Mensaje de Salvación. Y entonces, cuando a la iglesia hubo que ponerle un nombre, se eligió el nombre del programa. El programa era conducido por Carlos Anacondia y Jorge Gomelki. A la iglesia se le pone el nombre de Mensaje de Salvación. Esta es la parte, realmente la verdadera historia de cómo se forma Mensaje de Salvación. De ahí empiezan los tiempos, los anexos, los nuevos hermanos, nuevos lugares de reunión. El primer anexo que se hace en Zárate, luego se empiezan por distintos lugares, hasta que el Señor se llevó a mi papá, yo quedo de pastor y ahí empezamos con un tiempo nuevo, un crecimiento. Y para terminar, y agradeciendo este tiempo que ustedes me prestaron atención, quiero hablarles de algo muy fuerte. En este 15 de agosto, que es donde vamos a celebrar el aniversario, el 9 de julio, por un tema de fechas, lo trasladamos al 15 de agosto, el feriado del 15 de agosto, va a venir a predicar nuevamente Manuel Ruiz, aquel hombre que en el 79 movió las aguas de Dios sobre Quilmes y sobre la zona sur. Lo estamos trayendo porque estoy convencido, de acuerdo a una orden de Dios, que viene un nuevo tiempo para Mensaje de Salvación. Y cuando hablo de nuevo tiempo para Mensaje de Salvación, hablo para ustedes, para los que hoy están ahí compartiendo junto a los pastores. Hablo para Gustavo, hablo para Lucía, los llevo en el corazón. Ellos saben cómo los amo, cómo me respetan, cómo me cuidan, cómo me acompañan. Por eso le hablo a ustedes que están compartiendo hoy este tiempo. Gracias, gracias por lo que hicieron, gracias por el esfuerzo, gracias por acompañarnos. Pero atención, viene un tiempo nuevo, convencido de eso, viene un tiempo nuevo. Entonces, para un tiempo nuevo, para cosas grandes, para cosas sobrenaturales, lo que necesitamos es que vos que nos acompañaste, vos que estás con nosotros, doblegues tu tiempo de oración, tu tiempo de ayuno, tu tiempo de búsqueda de la palabra. Porque yo te aseguro que tu tierra y la de tu parentela no va a ser la misma. Porque viene el tiempo de Dios para Mensaje de Salvación, para Argentina. Vamos a marcar diferencia. Por eso ustedes que me aman, yo que los amo, y en esta comunicación
desde aquí, desde Temperley, en el templo, trabajando, esperando el domingo va a estar Ingrid Rosario y esto va a explotar de gente y cada culto, Álvaro López el fin de semana, estamos viendo la gloria de Dios, pero sé que lo que viene va a ser más grande. Por eso los amo en el Señor. Lucía, Gustavo, gracias. Gracias por esto, gracias. Gracias por este deseo, gracias por la comunicación. Y ahí en septiembre, en 11 de septiembre, ahí estamos juntos para celebrar un aniversario más. Que Dios los bendiga mucho.